Muy bien, no dejemos que estas cosas de la tecnología nos roben la bendición. Empiezo con la última diapositiva que vimos. De hecho, los que lo están viendo en internet, la diapositiva está aquí. Vosotros estáis mirando ahí en el monitor, pero cuando lo vean estará aquí la diapositiva. La morada universal del Espíritu Santo en los creyentes es el tema que estuvimos hablando y compartiendo, viendo los versículos. Y fijaros que lo que he hecho es poner un montón de versículos, porque es la autoridad de la palabra de Dios los que nos va a ayudar. Hay tantas opiniones y a veces da miedo, da miedo. Ayer hablábamos con Rosa, había una película de esas cristianas y estuvo viendo y luego resultó ser un grupo, no sabemos si eran mormones mezclados con testigos de Jehová. Decían que el Señor Jesucristo se estaba revelando y estaba revelando unos escritos que estaban compartiendo y que realmente era una diferencia entre Jesús y el Cristo que ahora se había encarnado. Unas cosas muy, muy extrañas. Así que gracias al Señor que la autoridad de la palabra de Dios nos ayuda. No es simplemente lo que piensa un hombre, sino lo que la palabra de Dios dice. Así que tenemos que ir a la palabra de Dios y tomarla, aferrarnos en ella. Así que vemos la verdad esa, que si somos creyentes, el Espíritu Santo habita en nosotros. Es algo precioso y algo también difícil de entender, porque nosotros, pecadores, somos, que fallamos al Señor y aún así somos el templo de su Santo Espíritu. Y es una gran bendición que nos abre a una comunión continua con el Señor y nos debe llevar a una humildad grande. Así que es algo que disfruté mucho la semana pasada enseñando. Pero hoy vamos a dar un paso más adelante y vamos a ver, espero poder ver, la siguiente enseñanza de hoy, problemas en la doctrina del morar del Espíritu. No sabía qué poner, si problemas, si no me gusta la palabra problemas, más bien retos interpretativos. Cuando estudiamos esta doctrina del Espíritu Santo, nos encontraremos con ciertos retos, con ciertos versículos que son un poco difíciles de entender, sobre todo si se sacan de contexto, si no vemos a qué se refieren, dónde están establecidos, y eso hace que sea libre la interpretación, y es un peligro. El hecho de que cada creyente es morada del Espíritu Santo ha sido a veces desafiado sobre la base de pasajes problemáticos. Es una realidad. De acuerdo a 3 pasajes en el Antiguo Testamento y los Evangelios, algunos han creído que uno que posea el Espíritu puede perderlo. ¿Veis? Ahí está el problema de interpretación. No estamos ahora hablando de que puede perder la salvación, sino puede perder el Espíritu. Pero claro, ambas cosas van unidas, porque si perdemos el Espíritu y el Espíritu de Dios ya no vive en nosotros, entonces perdemos la salvación. Y por eso, sobre todo, el carismatismo y las iglesias carismáticas tienen esta enseñanza de orar por el Espíritu para recibir el Espíritu, la creencia que puedes perder el Espíritu y subsecuentemente puedes perder la salvación. Por eso el carismatismo es una falsa enseñanza, no solo por todo lo que concierne a los dones, el hablar en lengua, el don de sanidades, que son errores, son verdaderamente errores, sino también todo en lo que tiene que ver, sobre todo, con la pérdida de salvación. Y por eso es importante que lo entendamos, porque además es una doctrina arminiana, y como vosotros sabéis, nosotros creemos que el arminianismo es un error teológico. Algunos de los postulados de Arminio eran correctos, pero sus estudiantes lo llevaron a puntos muy lejanos, y uno de ellos es que la salvación se pierde, y esto es incorrecto. Así que vamos a intentar ver esto de una manera más clara a través de nuestros apuntes. En Isaías 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vaya, Saúl ha sido ungido como rey. Dios soberanamente lo ha establecido y Dios empieza a usarlo. Sabemos que debido a su orgullo, su carácter, hace cosas incorrectísimas al punto de que Dios va a juzgarle. Y encontramos este versículo, he dicho Isaías, 1 de Samuel, perdonadme por ello, 1 de Samuel 16:14. Y leemos esto,
El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y no solamente se apartó, sino que además le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es un versículo problemático. Es un versículo que tenemos que entender. Vamos al Salmo 51:11. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. David, el rey David, es el escritor del Salmo. Él ha pecado con Betsabé. También ha ordenado de una manera cobarde la muerte de Urías Eteo. Y en el Salmo 51 se arrepiente y hace esta oración, que es una oración: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Interesante. En Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, el Señor Jesucristo está hablando a los judíos, dice esto: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? ¡Wow! 3 versículos que son la palabra del Señor, que son inspirados, que son verdad, que son ciertos. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, ahí es donde viene la clave. Y es sumamente importante que entendamos una palabra que usamos, que es la interpretación bíblica, las normas de interpretación bíblica, y que entendamos también lo que hablamos a veces, el principio dispensacional. Hay ciertas normas que nos ayudan a interpretar las Escrituras. Si no, cada uno diría lo que le pareciera, violando esas normas. Pero encontramos en las Escrituras que debemos leerlas, estudiarlas e interpretarlas siguiendo unas directrices. Y hay una directriz muy, muy básica. El Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento Dios está trabajando con una nación, con Israel. Por lo tanto, el trato que tiene con Israel es diferente a cómo va a ser el Nuevo Testamento, que Dios ahora está tratando con la iglesia. La iglesia de Jesucristo son todos aquellos que se han convertido, todos los que han aceptado al Señor como Salvador, todos los que han nacido de nuevo, sean judíos o judeos, como también hemos a veces dicho, o sean gentiles. Así que tenemos ahí una gran diferencia: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Israel y la iglesia. Esta diferencia hace que usemos la palabra dispensacionalismo o dispensacionalistas. Sé que el sistema dispensacional también tiene algunos errores que se deben corregir, especialmente cuando seguimos a rajatabla lo que Scofield enseñó, llegando a decir que el método de salvación era diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Eso es un error, porque la salvación siempre ha sido por gracia y solo por la fe a través del Señor Jesucristo, sea en el Antiguo Testamento una fe futura o en el Nuevo una fe en hechos ya pasados. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y pensar que dispensacionalismo es un método de interpretación bíblica. Pero sí que es cierto que el hecho de hacer esa distinción es muy importante. Y hay dispensacionalistas que creen en 5 dispensaciones. Hay otros que creen en 6 dispensaciones. Hay otros que creen en 7 dispensaciones. Hay algunos que creen en 2 dispensaciones. Hay otros que no les gusta la palabra dispensación. No les gusta esa palabra. Así que usan la palabra edades. ¿Está bien? Cada uno tiene sus puntos para poder defender sus posturas. Pero todos estos concuerdan en una cosa importante: la distinción entre Israel y la iglesia. A diferencia de esta postura está lo que llamamos la teología del pacto, la iglesia reformada, que enseña que hoy la iglesia es el Israel de Dios y que la iglesia ha tomado las promesas dadas a Israel. Por lo tanto, no existen promesas futuras para Israel, no hay distinción en cuanto a los pactos, no existe el milenio, no existe el rapto, no existe nada de todo eso. Algunos llegan a decir que el libro de Apocalipsis es simplemente simbólico
O llegan a decir que el libro de Apocalipsis aconteció durante el año 70 de la destrucción de Israel. O sea, el libro de Apocalipsis no es profecía, es pasado. Ahora, todo esto me he salido un poco del tema para que podamos acercarnos a estos versículos entendiendo en qué momento fueron escritos y cuáles eran las características del trato de Dios con su pueblo en ese momento. La oración de David, en el Salmo 51:11, para que no le fuera quitado el Espíritu de Dios, como fue la experiencia de Saúl en 1 de Samuel 16:14, está basada en la vigencia del Antiguo Testamento. Entonces no era normal que todos le tuvieran consigo morando. Y de acuerdo a ello, lo que les había sido dado en forma soberana, de la misma manera podría serle quitado en forma soberana. En el Antiguo Testamento, Dios está obrando de una manera diferente a cómo va a obrar en el Nuevo Testamento. Su Hijo aún no se ha encarnado. Vemos que hay cristofanías o teofanías, Cristo presentado o se presenta a los hombres antes de su encarnación. Vemos que está el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, preencarnado. Bien. Y vemos que Dios está trabajando con todas las naciones, todas, y Dios tiene un plan para todas, porque incluso a Darío, a Ciro, a Nabucodonosor, Dios los utiliza soberanamente, pero Dios escoge una nación, Israel. Y vemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está también. Lo vemos ya desde la creación, recordad que lo hablamos, y lo vemos también ayudando a los hombres a ejercer ministerios o servicios importantes, como por ejemplo cuando hicieron el tabernáculo, cuando hicieron el templo. El Espíritu de Dios tomó a personas para dirigirlas a hacer ciertas obras. O vemos algo extraordinario que es Sansón. A todos nos gusta la historia de Sansón y Dalila. Cuando el Espíritu venía sobre él tenía fuerza sobrehumana, pero el Espíritu venía sobre él, luego se iba. Y vemos que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, él también profetizó. Interesante. Pero no siempre estaba con ellos. De hecho, nos llama aún la atención que el Espíritu de Dios hizo que un burro hablara. Y eso nos llama la atención. La manera en que el Espíritu está tratando en el Antiguo Testamento es diferente a cómo es en el Nuevo. Por eso decimos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios estaba sobre los hombres, pero que en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios está en los hombres. Y por eso el mismo Señor Jesucristo, como veremos, y estoy tal vez adelantando un poco, hace esa diferencia. El Espíritu que está con vosotros y será en vosotros. En el Salmo 51:11, no me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que ese Espíritu había venido sobre él y que podía irse. No hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que dijera el Espíritu de Dios está sobre mí, en mí y no va a marcharse. No decía nunca nada. Ahora va a ser en el Nuevo Testamento cuando vamos a encontrarlo. En Lucas 11:13 estamos aún en el Antiguo Testamento. Es algo que debemos también ver, que los evangelios están siendo muy en medio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Están en el Nuevo Testamento, por supuesto, son los 4 evangelios, ¿no? Pero mientras el Señor Jesucristo está ministrando, Él está a caballo del Antiguo Testamento. Y por eso Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y aquí el Señor dice, vosotros sois buenos, estoy parafraseando sus palabras, dais a vuestro hijo, si tienen hambre, lo que les piden, ¿cuánto más mi Padre os dará el Espíritu Santo? Hay más que podemos ver. Este es el mismo versículo. 3 pasajes en los Hechos
parecen también implicar un problema en la morada universal del Espíritu. Así que hemos visto esto en el Antiguo Testamento, estos 3 pasajes, vamos al libro de Hechos y encontramos otros 3 pasajes complicados. En Hechos 5:32 se describe al Espíritu Santo como uno, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vamos a leer ese versículo en Hechos 5:32. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Bien, ¿qué quiere decir a los que le obedecen? ¿Quiere decir que tenemos que hacer obras para recibir el Espíritu Santo? Si somos desobedientes, entonces no lo recibimos. ¿Qué se está refiriendo aquí? Eso es. La obediencia a Dios es obedecer sus mandamientos, creer que su Hijo Jesús es el Salvador del mundo. La obediencia aquí es la obediencia al Evangelio, puesto que la Escritura indica claramente que algunos quienes son parcialmente desobedientes aún poseen al Espíritu Santo. La Biblia lo enseña, que algunos que son parcialmente desobedientes, caso que viene a mi cabeza, la iglesia en Corinto, ¿verdad? Creyentes desobedientes. La demora en administrar el Espíritu a aquellos quienes oyeron el Evangelio a través de Felipe en Samaria fue ocasionada por la necesidad de conectar esta nueva obra del Espíritu con la de los apóstoles en Jerusalén. En Hechos, lo que hemos leído, nos está mostrando que hay una especie de cambios que están aconteciendo poco a poco. Siempre decimos que el libro de Hechos no es el libro para establecer doctrina. El libro de Hechos es un libro transitorio entre el Antiguo Testamento, que acaba en los Evangelios, y el Nuevo Testamento, que comienza en Hechos 2, y el nuevo ministerio del Espíritu Santo en el creyente, y el inicio de la Iglesia, que empezó con el Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi Iglesia. Pero son todo un momento de transición y tenemos que ver esos momentos de transición, que en cualquier evento histórico lo contemplamos. Y si vais a un río, cuando el delta del río entra en el mar, veis ahí también una transición entre el agua dulce y el agua salada, ¿verdad? Cosas interesantes. Eso es lo mismo aquí. Y Felipe en Samaria, y la manera en que aconteció la venida del Espíritu sobre los samaritanos, que eran judíos mal vistos, es algo que está mostrando esa transición. De acuerdo a esto, el dar el Espíritu fue demorado hasta que les impusieron las manos. Pero esta no era la situación normal, como se ilustra en la conversación de Cornelio, quien recibió el Espíritu sin la imposición de manos. Ahora, si vamos un momento a Hechos 8:17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, si no seguimos las normas de interpretación bíblica, yo tomo este versículo, Hechos 8:17, lo aplico a nuestros días y digo, a ver, David, ven, que pongo las manos sobre ti y serás lleno del Espíritu Santo. Es lo que hacen los pastores carismáticos. Creen que a ellos se les ha dado el poder de poner las manos sobre un creyente y así el creyente recibe el Espíritu Santo. Y eso les hace a ellos más importantes, más sublimes, más altos. ¿Y cuántos pastores carismáticos hemos oído que han estado metidos en todo tipo de pecados, de malversación de fondos y de dinero, en adulterio, en un montón de jaleos, porque al fin y al cabo son hombres, sin embargo imponen las manos? Entonces, esto es lo que la gran herejía del carismatismo ha traído, la mezcla de la verdad y el error, doblegando las enseñanzas de la palabra de Dios para enseñar cosas que la Biblia no dice. Primeramente eran los apóstoles quienes Dios les había dado esta opción, este poder. Era un sello de su apostolado, era un sello
de que esos hombres eran enviados de Dios, estaban abriendo las puertas del Evangelio. Cuando a Pedro se le dijo que tú eres Pedro, tenía las llaves, la Iglesia Católica lo pinta como las llaves del infierno y del cielo. No son esas las llaves. El único que tiene las llaves del cielo y del infierno es Jesucristo. Las llaves de Pedro eran las llaves de la evangelización. Él fue el primero en que empezó a evangelizar, el primero en llevar el Evangelio. Ahora, nos llama la atención también que la manera en que bajó el Espíritu Santo en Hechos 2 no es la misma manera que en Samaria y no es la misma manera que en Cornelio. Son tres maneras diferentes. Hechos 2, lenguas repartidas como de fuego. Un gran viento recio, el aposento alto, cuando todos están orando. ¡Pum! Una gran explosión del Evangelio de la gracia. Pero más adelante vemos que los apóstoles ponen las manos y viene el Espíritu. Pero más adelante en Cornelio no pasa nada, sino que el Espíritu entra en Cornelio. Y a partir de ese punto en adelante en el libro de Hechos, esa va a ser el modus operandi de Dios en el corazón del creyente. Que cuando una persona cree, automáticamente es bautizada en el Espíritu Santo. Cuando leemos en Hechos 19, 1 al 6, la situación, y ahora lo veremos en este pasaje, parece referirse a aquellos quienes habían creído en Juan el Bautista, pero que nunca habían creído en Cristo. Y este es el tercer pasaje que es conflictivo o difícil de interpretar. En Hechos 19, 1 al 6 dice esto: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjate en la pregunta que hace. La pregunta es muy interesante. ¿Le recibisteis? Porque seguramente era lo normal. Creer, recibir el Espíritu Santo. Así que Pablo les hace esta pregunta: ¿lo recibisteis cuando creísteis? Y ellos dicen: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera habíamos oído del Espíritu Santo. O sea, que había muchísimo que no habían oído. Y una de las cosas que no habían oído era el Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Porque si hubieran creído en el Señor Jesucristo, hubieran sido bautizados en el Espíritu Santo, pero también en el bautismo de Cristo. Porque el Señor Jesús le dijo a los apóstoles: id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si estos hombres no habían recibido el Espíritu Santo, es que probablemente ni se habían convertido. Por eso tampoco habrían sido bautizados en el bautismo de Cristo. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Aquí está el problema. Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Ellos habían mostrado públicamente su arrepentimiento, estaban arrepentidos de sus pecados, estaban arrepentidos, pero no habían nacido de nuevo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, este es en el Jesús, el Cristo. ¿Cuándo oyeron esto? ¿Cuándo oyeron esto? Lo que debían ser bautizados en el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen, o sea, que debían creer en aquel que vendría después de él, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabéis? O sea, ellos habían mostrado arrepentimiento, habían bajado a las aguas, habían mostrado que estaban arrepentidos, pero necesitaban creer que Jesús era el Cristo. Y por eso, y estoy una vez, como decimos aquí en España, pisando huevos cuando andas con mucho cuidado, porque yo creo que la salvación, para ser una persona salva, tiene que creer en el Señor Jesucristo. Tiene que creer. También tiene que arrepentirse de sus pecados.
Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no son salvos. Así que un hombre tiene que creer y arrepentirse de sus pecados. Y hay otra palabra unida a la salvación, es la palabra confesar. Y confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantare de los muertos será salvo. Yo creo que estas tres palabras son clave en la salvación de una persona. Si uno confiesa, pero ni se arrepiente ni cree, no sirve. Muchos dicen, ya, existe algo, existe Dios. Sí, Cristo es verdad, pero ¿te has arrepentido de tus pecados? No. Pero ¿has creído en Él? Y eso es el reto que tenemos que ver. Sí, te escucho. Es que me parece que a veces la gente se arrepiente, pero no de su pecado, sino de las consecuencias que le va a traer su pecado. Correcto. Y eso que Rosa dice es muy importante. Muchísimas veces la gente, lo ves en los niños, y pongo a los niños porque, pobrecitos, son tan sinceros que no pueden ser hipócritas como los adultos, ¿verdad? Y los niños, cuando les pillas, dicen, uy, me han pillado, lo siento, y echan a llorar. Pero realmente se han arrepentido de lo que han hecho, simplemente las has pillado. En inglés hay una palabra que es remorse, no sé cómo se traduciría, remordimiento. Y es lo mismo, uno tiene remordimiento de lo que ha hecho mal, pero arrepentimiento es decir, Dios tiene la razón, yo soy un pecador, ¿sabéis? Por eso es que la enseñanza del easy believism, la creencia fácil, no es bíblica, no es bíblica. A la vez, y digo, mira que estoy andando con mucho cuidado para que veáis todo el consejo de las Escrituras. A la vez, ser salvo es muy sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y una cosa no quita la otra. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque Dios conoce los corazones. Y a veces uno tiene una salvación que impacta y hay testimonios ahí que, ¡wow! No sé, ¿no? Hasta uno dice, qué pena, me hubiera gustado ser como ese hombre asesino de la mafia que se convierte y después es un gran predicador. Yo al fin y al cabo era un niño bueno que no me portaba mal y a la edad de, no sé, 6, 7, 8 años acepté al Señor Jesús. ¿Qué testimonio, no? Dices. Bueno, es que es así, es que no hace falta a veces engrandecer los pecados. A quien tenemos que engrandecer es al Salvador, que a todos nos ha salvado igual. Así que el problema de estos discípulos de Juan es que necesitaban creer que Jesucristo era el Cristo. Y entonces dice que se fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿No veis? Ahora sí, déjame enchufar esto. Se gaste la batería. Ahora sí que ellos eran salvos, habían sido sellados con el Espíritu Santo. Y ahora van a hacer algo que nos llama la atención a nosotros en este tiempo. Dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué lo hacían? ¿O qué era eso? Mejor dicho, bueno, en primer lugar, hablaban en lenguas. La palabra ahí indica que realmente eran idiomas conocidos, no solo glosa en el sentido de una exaltación de alabanza. Dios les estaba usando a estos hombres para llevar el Evangelio. Profetizar no es solamente avanzar o adivinar el futuro, sino es llevar los oráculos de Dios, es llevar el mensaje de Dios. Y es lo que ellos estaban haciendo. Si yo tomo este versículo y lo aplico al siglo XXI, estaré rompiendo las normas de hermenéutica bíblica. Porque este versículo se encuentra en el libro de Hechos, en un libro transicional, en un momento de inicio de la iglesia, donde están pasando cosas a través del poder de los apóstoles que no pasa hoy en día. Y sabemos por Corinto, y hablaremos de esto más adelante, que el don de lenguas cesó y que las profecías también fueron quitadas. Así que eso es la razón de este pasaje. Ellos recibieron el Espíritu Santo cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, pero otra vez en esta más bien una situación anormal que normal y no se ha vuelto a repetir. No se ha vuelto a repetir.
En 1 Juan 2:20, ese ungimiento que habla ahí, creo que lo veíamos en la otra clase, referido como la unción, y en 1 Juan 2:27, si se interpreta correctamente, se relaciona al acto inicial de morar más que a una obra subsiguiente del Espíritu. Y vamos a abrir ahí la palabra del Señor. Si podéis leerlo, así también me ayudáis. En 1 Juan 2:20, Rosa, si lo tienes, David, si puedes leer 1 Juan 2:27. Sí, 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Muy bien, y 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. En ambos de estos dos versículos se ve de una forma clara que esa unción, que sabemos que es el Espíritu Santo, y hablaremos de la unción del Espíritu Santo, en ambos de esos versículos se ve que tiene que ver que el Espíritu ya está en el creyente. Y como que ya está, ya la tenemos, la unción, ya permanece en vosotros. ¿Veis cómo no se va? Ahora 1 Juan 2:27, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. La permanencia de la unción sobre el creyente es el Espíritu Santo. Es el sello de nuestras arras. Es realmente la manera que podemos decir que somos de él. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso es tremendo, eso es tremendo. Por eso hay ese cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y por eso cuando leamos el Antiguo Testamento, debemos creer que el Espíritu Santo está y operaba y obraba. Además, Él es Dios mismo, nunca se ha ido, Él es omnipresente. Pero su manera de obrar, su manera de actuar va a ser diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. ¿Veis esto? En cada ocasión de ungimiento en el Nuevo Testamento, ya sea que se refiera al periodo antes o después de Pentecostés, el ungimiento del Espíritu es un acto inicial. Y eso también es interesante. Si recordáis los versículos que hemos leído hasta ahora, los de Samaria, Hechos 2, cuando viene el Espíritu sobre la iglesia, cuando Pablo pone las manos, con Felipe también, en todos esos casos es el inicio. Es creo, ¡boom!, somos bautizados en el Espíritu Santo. Creo, las manos impuestas reciben el Espíritu Santo. Es creo y vino sobre ellos el Espíritu como nosotros al principio. Es un acto inicial. En Lucas 4, 18 al 19 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este versículo se aplica al Señor Jesucristo. Y es el ministerio. Mirad más versículos. Hechos 4, 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Segunda de Corintios 1, 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿No os llama la atención algo en estos versículos? Desde el primero, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque verdaderamente se unieron esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Os llama la atención?
¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es algo profundo de estudiar. Creemos en la Trinidad, creemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres son uno. Es la Trinidad. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre, son tres diferentes, tres personas, pero una sola esencia, Dios mismo. No hay duda alguna que la obra de Cristo es la obra de la Trinidad. Y cuando Cristo está en la tierra, es Dios humanado. Dios humanado. Pero el Espíritu Santo va a tomar a ese cuerpo humanado. Estoy pisando tierra santa. No hay una separación en Dios, es la Trinidad, pero hay una manifestación de Dios en su obra que está siendo diferente a como era el Antiguo Testamento. Ahora el Espíritu Santo ha ungido a Cristo para llevar su obra a cabo. El Padre ha aprobado la obra de Cristo. Cuando fue bautizado el Señor Jesucristo, una voz del cielo dijo: "He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento". Así que vemos que el Espíritu Santo está ungiendo al Hijo. ¿Veis esto? Es interesantísimo, es muy interesante. Es como si en ese momento está hablando del Señor Jesucristo como hombre, como ser humano. Correcto. Porque ahora dice que es Dios quien unge. Sí. Dios mismo unge al Señor Jesús, ¿no? Sí. Con el Espíritu. Ahí sí representan los tres. Pero vaya que en ese momento es como... Dios ungió al Espíritu a Jesucristo, los tres. Habla de eso, de hombre, de un ser humano, sí. En ese momento. Eso es. Sin rebajarle al Señor Jesucristo, pero en su humanidad Él se despojó de su gloria. Él tomó una acción, una actitud de sumisión al Padre. Y una vez más, mido mis palabras, intento no decir nada inadecuado o que no se entienda, porque esto es profundo. Y esto es lo que los testigos de Jehová no pueden entender, porque como lo entienden con su mente, ya está, no con el espíritu, pues no lo pueden entender. Pero habiendo visto eso, que el Espíritu Santo unge a Cristo como hombre, mirad este otro versículo, 1 Juan 2, 20 al 27. ¿Lo habéis leído? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. De la misma manera que Cristo fue ungido en el Espíritu Santo, el creyente, Hijo de Dios, es ungido en el Espíritu Santo. Es la unción del Santo. Y veremos con la ayuda del Señor, no sé si hoy me da tiempo, pero vamos a estudiar la unción, y la unción es algo extraordinario. Ahora, las dificultades en esta doctrina desaparecen con un estudio cuidadoso de los pasajes en los cuales se plantean los problemas. Y esto es una clave importantísima al estudiar la Biblia. En cualquier método, yo ayer estaba hojeando un libro que decía 12 métodos de estudio de la Biblia. Y estaba muy bien presentado, 12 maneras que uno puede estudiar la Escritura, desde la devocional, a la lectura de un pasaje, a poder ver las lenguas originales o la temática, a buscar una palabra en una concordancia y buscar todo el significado. 12 maneras diferentes. Pero cuando uno estudia la Biblia superficialmente, con unas gafas puestas, entonces ahí viene el problema. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta de este bloque? Voy a pasar a un siguiente bloque, pero el bloque C, no sé si hay alguna pregunta o comentario que queráis hacer. Es realmente un estudio que nos abre mucho los ojos. Sí, Pilar. Es cuando dice paso del siglo anterior. ¿Este? Sí, cuando dice... y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Sigue leyendo. Me desvío un poco de lo que es el tema, ¿no? Porque... y
no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. O sea, es una frase muy larga, es una frase subordinada, como diríamos en gramática, muy larga. Voy a reducirla. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, permaneced en él. He sacado todo lo que hay en las comas. ¿Qué está diciendo? Que como el Espíritu Santo está en nosotros, no hace falta que yo te diga, permanece en él, porque el mismo Espíritu que está en nosotros ya nos está diciendo que debemos permanecer en él. Es el testimonio del Espíritu. Un creyente sabe que es creyente por el testimonio interior del Espíritu, porque el Espíritu, que es la verdad, nos muestra que somos hijos de Dios. Es algo muy subjetivo, lo sé, y puede haber gente engañada también. Pero creo que hay una seguridad que marca al creyente, que dices, soy creyente, sé que soy creyente. Y esa seguridad viene del Espíritu Santo. Y yo creo que es lo que está diciendo ahí. ¿Sí? Muy bien, seguimos, un siguiente bloque. Vamos a ver si podemos avanzar en este siguiente bloque, el bloque número D o letra D. El morar del Espíritu en contraste con otros ministerios. Es una parrafada lo que he puesto aquí, pero lo que estáis viendo está ahí en el blog de notas, está en Dropbox, las notas que os he pasado, y si lo compráis impreso, pues estará allí en la imprenta. Dice, dado que algunas obras del Espíritu acontecen simultáneamente en el creyente en el momento de su nuevo nacimiento, debe hacerse una cuidadosa distinción entre estas obras del Espíritu. Por consiguiente, el morar del Espíritu no es lo mismo que la regeneración del Espíritu, aunque acontecen al mismo tiempo. ¡Wow! ¿Eso qué es? Ahora os lo explico. De igual manera, la regeneración y el morar del Espíritu Santo no son lo mismo que el bautismo del Espíritu, el cual será tratado próximamente. El morar del Espíritu no es lo mismo que la plenitud del Espíritu. ¡Wow! Bien, puesto que todos los cristianos son morada del Espíritu, pero no todos están llenos del Espíritu. Además, el morar del Espíritu sucede una vez y para siempre, mientras que la plenitud del Espíritu puede ocurrir muchas veces en la experiencia cristiana. El morar del Espíritu es, sin embargo, lo mismo que la unción del Espíritu y el sellamiento del Espíritu. Es denso. Vamos a intentar desglosarlo. Encontramos en la Biblia, y hemos estado usando términos como la unción. Hemos usado también el hecho que el Espíritu mora universalmente en cada creyente. Hemos hablado de recibir al Espíritu cuando creísteis. Y esas palabras, la unción del Espíritu, el sellamiento, ¿verdad? Te he dicho que el Espíritu son las arras, es el sello de nuestra herencia. Esas palabras, sello, arras, morada del Espíritu, el recibir el Espíritu, el ser ungido, esos términos son una sola cosa. En el momento en que crees, el Espíritu viene a vivir en ti. ¿Ahí lo entendéis? Ahora, el Espíritu Santo ya ha estado trabajando en nuestro corazón como incrédulos, porque nos ha hecho convencer de pecado. Aunque yo creo en la responsabilidad del hombre, creo que el hombre ante Dios tiene una responsabilidad. Es imposible creer a menos que el Espíritu Santo esté obrando en el corazón. Y sé que es una paradoja lo que estoy diciendo, y no me importa porque hay muchísimas paradojas en la Biblia. Si nosotros quisiéramos ser regenerados, no podríamos, porque es una obra del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo primeramente nos convence de pecado, y entonces cuando nos ha convencido de pecado, caemos a los pies del Señor, confesamos su nombre, nos arrepentimos, y cuando nos convertimos, en ese momento pasa algo extraordinario. Somos hechos una nueva criatura, nacemos de nuevo, un nuevo corazón, una nueva mente.
una nueva voluntad. Y en ese mismo momento, porque todo está pasando ahí, el Espíritu Santo nos toma bien a vivir con nosotros. Los teólogos hablan, lo digo en latín porque es como ellos lo dicen, de ordo saluta, ordo salutes, el orden de la salvación. Y tenemos que ir con mucho cuidado lo que estoy diciendo ahora, porque los hipercalvinistas llegan a decir que primeramente tiene el Espíritu Santo que regenerarte para poderte convertir. La Biblia no dice esto en ningún lugar. La Biblia dice que primero nacemos de nuevo, que es cuando el Espíritu Santo nos regenera. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Decir que primero tenemos que ser regenerados para podernos convertir no tiene ningún sentido si no es que lo aplicamos desde un punto de vista hipercalvinista. Cuando creemos, en ese momento el Espíritu Santo nos regenera. En ese momento nacemos de nuevo. En ese momento somos transformados. En ese momento el Espíritu Santo viene a vivir sobre nosotros. Así que todo eso acontece en ese momento. ¡Chum! La obra de Dios. Pero, he hablado de 5 cosas, que es lo mismo. Nos convertimos, el Espíritu viene a vivir sobre nosotros. Pero en la Biblia descubrimos que entonces hay otras cosas que pasan. Y esas cosas se refieren, por ejemplo, a la plenitud del Espíritu Santo. Y descubrimos que no todos los creyentes están en plenitud del Espíritu Santo. Están llenos del Espíritu Santo. Fijaros que en todos los creyentes mora el Espíritu Santo. Porque si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Pero solamente unos pocos creyentes tienen una vida de plenitud en el Espíritu Santo. Y eso es la otra parte de esa misma moneda que tenemos que ver. Y mientras que en una tiene que ver con la obra soberana de Dios, cosas que no podemos hacer, en la otra hay mucho que nosotros podemos hacer. Porque el Señor no llenará de su Santo Espíritu a un hombre que ande en la carne, a un hombre que le desobedezca, a una mujer, no voy a ser machista, a un creyente que no esté siendo dirigido por el Espíritu, a un creyente que esté entristeciendo al Espíritu, no va a poder ser en plenitud de vida con el Espíritu Santo. Y por eso hay que entender estas cosas. El hecho de morar del Espíritu de su unción es un rasgo característico de esta era. Vamos a ver unos pasajes. Esto lo he hablado, lo he presentado, vamos ahora a desarrollarlo. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no puede recibirlo. ¿Ves? El mundo no puede. Pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Señor Jesús está hablando en ese periodo transicional entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mora con vosotros, lo tenían ahí mismo, era Jesucristo, es Dios mismo. Estaba con ellos, el Espíritu de Dios estaba con ellos. Estaba con ellos porque Cristo estaba ungido también con su Santo Espíritu. Pero el Señor les dice, estará en vosotros. La morada del Espíritu. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El Nuevo Testamento es la época, la era del Espíritu Santo. Ya no es la era de la ley, sino del Espíritu Santo. Más pasajes. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y fijaros que en este versículo lo que dice ahí, mora, la morada del Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu, no es salvo. Pero si tiene el Espíritu permanece en él, la unción permanece en él. Primera de Juan que hemos visto. Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Veis? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Este cuerpo no es mío, pertenece a Dios. Este espíritu no es mío, pertenece a Dios. Y el Espíritu de Dios vive en mí. Una cosa, el versículo de Romanos 8, como que verifica, ¿no?, la Trinidad. Ujú, Más vosotros, no según el Espíritu. ujú, Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, Dios, ujú. si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, y todo es el mismo Espíritu, ¿no? Además, fíjate, y muy buena observación, yo me la estaba pasando y te agradezco que hayas hecho esa observación. Además, fíjate en esto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, estas palabras muestran que Cristo es Dios y que es el mismo. El Espíritu de Dios es el mismo que el Espíritu de Cristo, por lo tanto, Cristo y Dios es lo mismo. Y también, como Rosa dice, en este versículo vemos el Espíritu en mayúscula, Dios en mayúscula y Cristo en mayúscula. Muy buena observación. Haz otro versículo en 2 Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Y otra vez, ahí aparece, la unción es el Espíritu. Como Dios ungió a Cristo, el creyente ha sido ungido en el Espíritu. 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra en el Nuevo Testamento continuamente se refiere a la letra de la ley, al Antiguo Testamento. La letra es ese énfasis en esas tablas de los 10 mandamientos. ¿Ah? Pero el Espíritu vivifica. Más versículos. En 1 Juan 2, 20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, conocéis todas las cosas. ¿Lo veis? Vosotros la tenéis. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Una vez más, estoy machacando los mismos versículos. Y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, permaneced en Él. Estoy saltando esa sección. Bien, así que por medio de morar el Espíritu, el individuo es santificado o apartado para Dios. En el momento en que eres salvo, eres santo. La palabra santo es apartado para Dios. En el Antiguo Testamento, el aceite de la unción tipificaba a la unción presente por medio del Espíritu, siendo el aceite uno de los 7 símbolos del Espíritu. Y ahora ahí es muy interesante y me gustaría que pudiéramos desarrollar esto porque realmente vale la pena verlo. El Espíritu Santo en la Biblia va a ser tipificado con cosas, ¿no? Y no he puesto fotografías hoy, pero me acuerdo la otra clase que puse la llama, la paloma, ¿verdad? Es un tipo, no quiere decir que el Espíritu Santo sea una llama o sea una paloma, no, pero es un tipo. Tiene características la llama o tiene características la paloma que nos recuerda al Espíritu Santo. Pero hay otra característica del Espíritu Santo, es un viento. El viento, ¿verdad? ¿No? Un viento recio. De hecho, en hebreo, la palabra roaj quiere decir viento. Y neumatología, que es el nombre de las clases que estamos teniendo, tenemos la palabra castellana neumático, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir neumático? Lleno de viento. Eso qué quiere decir, neumático. Y después hay una enfermedad de los pulmones que se llama neuma, que es justamente el problema de los pulmones, de aire en los pulmones. Bien, ahí hay unas cositas, unos tipos que nos hablan del Espíritu Santo. Pero hay uno que es interesante. El Espíritu Santo se presenta como aceite. Como aceite. Y una vez más, no quiere decir que el Espíritu Santo sea aceite, pero que hay características del aceite que nos ayudan a entender algo que de otra manera sería muy difícil de entender humanamente. Y vamos a verlo. Cualquier cosa tocada con el aceite de la unción era, por lo tanto, santificada. En el Antiguo Testamento, cuando algo tocaba el aceite de la unción, eso era apartado para los usos de Dios. Es lo que quiere decir santificado. En Éxodo 40, 9 al 15, tomarás el aceite de la unción
Y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y serán un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de la unción, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón la vestidura sagrada, y lo ungirás y lo consagrarás para que sean mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Ahora, he leído rápido, aquí tenemos material para un montón de horas. Porque aquí lo que está presentando es que el sacerdote, las vestiduras y los utensilios tenían que ser ungidos en aceite. Y tú piensas, ¿no? Por más bien que huela. ¿Por qué? Cuando ellos hacen esto, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué? La Biblia no lo dice, solo dice tenéis que hacerlo. Pero cuando empezamos a estudiar las Escrituras, pronto descubrimos que el aceite es una tipología del Espíritu Santo. Por lo tanto, el siervo, su obra y su material tienen que estar ungidos en el Espíritu Santo. Tienen que estar controlados en el Espíritu Santo. Y ahora estoy espiritualizando el texto, enseñando que nosotros como creyentes tenemos la unción. Somos creyentes, somos siervos, pero somos sacerdotes. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. Porque ¿cuál es la función de un sacerdote? Alabar al Señor, la alabanza. Sacrificar al Señor, el sacrificio de adoración y alabanza. E interceder por el pueblo, intercesión. Esas son cosas que el creyente hace. Alaba, intercede por los pecadores. ¿Y cómo debemos hacerlo? En la unción del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. Y cuando vamos a servir al Señor en la iglesia, en la escuela dominical, trabajando entre los niños, cualquier cosa, barriendo el local, el utensilio que usamos debe estar santificado al Señor. Debemos saber que aquello nosotros ya tenemos la unción, pero lo que hacemos, voy a usar la palabra la metodología, los métodos no pueden ser métodos carnales. Por eso no podemos servir a Dios como el mundo le sirve. Tenemos que servir a Dios con la unción del Espíritu Santo. Es una lección que podemos aprender rápido. Vamos a ver algunos pasajes. En Romanos 15 y 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, lo que hace un sacerdote, santificada por el Espíritu Santo. Pablo está hablando. Está ministrando de Jesucristo. La palabra ministro también es una palabra utilizada para los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y está diciendo que los gentiles son una ofrenda agradable. Los sacerdotes del Antiguo Testamento daban ofrendas. Santificados. La ofrenda es santificada, apartada, como hemos visto ahí en Deuteronomio, por el Espíritu Santo, el aceite de la unción. En 1 Corintios 6:11, y esto es una grande lista que viene antes de pecados que han hecho, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido santificados. Recordad que la palabra santificar quiere decir ser apartado para los usos de Dios. ¿Y cómo somos apartados para los usos de Dios? Por el Espíritu de nuestro Dios. Igual que en el Antiguo Testamento. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos,
amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y este versículo me encanta. Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y algunos utilizan este versículo para hablar de la doble predestinación, pero no es lo que este versículo, no está hablando de una doble predestinación, sino que está haciendo el énfasis en el propósito de nuestra salvación. Es diferente eso. Mediante, a través de la santificación, la misma palabra, ser apartado por el Espíritu y la fe en la verdad. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué quiere decir presciencia? Conocimiento anticipado. ¿Ah? Según el conocimiento anticipado de Dios. O sea que la elección va unido a la presciencia de Dios. Es lo que dice la Biblia. Padre, en santificación del Espíritu. Ser apartado para los usos de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Otro pasaje, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Puestos a un lado, es lo que quiere decir, santificados para los usos del Señor. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia. Hemos leído 2 veces ese versículo, así que voy al siguiente punto rápidamente. El profeta era santificado, no solamente la ofrenda, no solamente el sacerdote, el profeta era santificado con aceite. De igual forma que Cristo era un profeta por el Espíritu y el creyente es un testigo por el Espíritu. Y vamos a ver esto rápidamente. Primera de Reyes 9:16. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Gezer y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija de mujer de Salomón. ¿Y por qué está este pasaje aquí? No lo sé. Primera de Reyes 9:16. Isaías 61:6. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ese sí. Perdonadme, Primera de Reyes, seguramente al copiar los versículos copié el que no era. Pero el siguiente sí, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová, la unción sobre un profeta. En Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La función de un profeta, llevar los oráculos divinos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Dios ungió al sacerdote, la ofrenda, los utensilios. Dios ungió al profeta y Dios también al sacerdote o al sumo sacerdote es santificado con aceite. Cuando leemos en Éxodo 40:15, vemos esto. Y los ungirás como ungiste a su padre, Aarón se refiere, y serán mis sacerdotes. Y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Interesante, ¿verdad? Se refiere que el Espíritu entra pero dirá para el sacerdocio. Los sacerdotes eran ungidos ya con el Espíritu Santo. No, en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran ungidos con aceite. Sí, con aceite. Pero... Igual que el rey era ungido con aceite. Igual que la ofrenda, o los sacrificios, los utensilios eran ungidos con aceite. Pero no se refiere al Espíritu. No, se refiere al aceite solamente. Lo que pasa es que esta imagen que tenemos en el Antiguo Testamento, cuando vamos al Nuevo Testamento, descubrimos que el creyente es ungido con el Espíritu Santo. Y que el Antiguo Testamento era un tipo, un símbolo, una tipología de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. ¿Sí?
Muy bien, igualmente lo fue Cristo en su sacrificio por medio del Espíritu. El sumo sacerdote y el sacerdote del Antiguo Testamento eran ungidos con aceite. Cristo, nuestro sumo sacerdote, fue ungido por el Espíritu Santo. Mira en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que vayáis al Dios vivo. Es Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿cómo le llama? Golam, el Espíritu eterno. Golam Ruach en hebreo. En el Antiguo Testamento, el sacerdote ungido con aceite. En el Nuevo Testamento, Cristo, nuestro sumo sacerdote, ungido en el Espíritu Santo. Una tipología extraordinaria. Pero ¿qué pasa con el creyente? El creyente también es ungido en el Espíritu. Mirad estos pasajes, Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu está intercediendo como aquel sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, o como Cristo que intercede por nosotros. El Espíritu intercede por nosotros. En Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El creyente ahora es presentado como una ofrenda en el altar del sacrificio. Efesios 5:18-20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La unción del Espíritu sobre nuestra vida. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, no dice nada de hablar en lenguas, sino de que nuestras palabras sean salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todos al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro versículo, otro punto importante, el rey era santificado con aceite. No solo el sacerdote, las ofrendas, los utensilios, no solo el sumo sacerdote, no solo los profetas, también el rey. Primera de Samuel. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿No veis ese versículo? Sobre, no en David, sino sobre David. Y se levantó luego Samuel, se volvió a Ramá. Pero mira esto, de la misma manera lo fue Cristo por medio del Espíritu y el creyente está llamado a reinar por medio del Espíritu. O sea que Cristo como rey también sería ungido por el Espíritu. Salmo 45:7. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. En una profecía de un salmo davídico, hablando del reinado del Señor Jesucristo. Lucas 10:34. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. En ese pasaje de Lucas 10:34, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y otra de las cosas interesantes, difíciles de entender, es que el vino también se convierte en una tipología del Espíritu Santo, de que sana las heridas, que cuida el alma. Estoy yendo un poquito más rápido ya para terminar la clase. El aceite hace que la cara brille. ¿Lo sabíais? Antes se ponían aceite y hoy se ponen un montón de polvos, lo cual era el aceite del gozo. El aceite del gozo. Que María, ¿te pones tu aceite? No. Sí. Salmo 45:7, ya lo he leído, pero dice, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Óleo, ¿qué era el óleo? Eran aceites que olían bien, mezclado con hierbas aromáticas. Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El gozo del Espíritu hace que nuestra cara brille. No hay la amargura, no hay esa sequedad, es algo extraordinario. El mobiliario para el tabernáculo se especifica en aceite para las lámparas. ¿Recordáis que había aceite para las lámparas? En Éxodo 25:6. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos sitios, aceite, buen olor. El aceite sugiere el espíritu, el pábilo al creyente como un canal y luz, y la luz, el brillo visible de Cristo. Qué imagen tan bonita. El pábilo debe descansar en el aceite. Así el creyente debe caminar en el Espíritu Santo. Hay un versículo en Isaías que dice, tú no pagarás el pábilo que humea. A un creyente, si el pábilo es símbolo del creyente, un creyente que humea, que tan siquiera hay espíritu ahí abundante, Dios no va a pagarlo. El pábilo es la cuerdecita en una vela, hay una cuerdecita que es la que enciendes, eso es el pábilo. Entonces lo enciendes, esa cuerdecita, se enciende la llama y ahí está haciendo luz. Claro, si el pábilo es el creyente, la cuerdecita es el creyente, la luz y el brillo es Cristo en mí. Y el aceite, si habéis visto las lámparas romanas también, nos dan esa misma imagen, es el aceite del Espíritu Santo. Tomando esa imagen, en Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Continuamente somos llamados a una vida en el Espíritu, a una vida de abundancia. El pábilo debe estar libre de obstrucción. Así el creyente no debe resistir al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. No lo apaguéis. El pábilo puede apagar el aceite si hay obstrucción. El pábilo debe estar arreglado. Así el creyente debe ser limpiado por la confesión del pecado. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. El aceite de la santa unción estaba compuesto por 4 especias añadidas al aceite con base. Y eso lo sabemos a través de Éxodo 30, 22 o 25, donde dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, de canela aromática, la mitad de esto, 250, de cálamo aromático, 250, de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, 1 hin. Nosotros sabemos lo que son el aceite de las olivas, ¿verdad? Más estas 4 especies aromáticas. Harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Interesante, un día de esto lo probamos, a ver cómo huele, lo usamos como colonia. Estas especies, dicen nuestros apuntes, representan virtudes peculiares que se encuentran en Cristo. Así este compuesto simboliza el Espíritu, tomando la misma vida y carácter de Cristo y aplicándola al creyente. Este aceite en ninguna manera podía ser aplicado a la carne humana. Y sabéis una cosa también, ese aceite tenía que ser como Dios lo había diseñado. No podemos imitar la obra del Espíritu Santo, tiene que ser genuina. Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. La vida en el Espíritu debe estar continuamente en nosotros. No podía ser imitado, lo cual indica que Dios no puede aceptar nada sino la manifestación de la vida, la cual es Cristo. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No podemos imitar esa obra que solo pertenece a Dios. Y la última diapositiva para hoy, nuestras últimas notas. Cada artículo del mobiliario en el tabernáculo debía de ser ungido y por consiguiente apartado para Dios, lo que sugiere que la dedicación del creyente debe ser completa. Romanos 12:1 y 2, lo hemos aprendido algunos de memoria desde que éramos niños,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fijaros cómo ya desde el Antiguo Testamento, a través de la tipología del aceite de la unción, y que además es un aceite aromático, la Biblia ya nos da un montón de enseñanzas de qué espera ahora el Señor de nosotros como creyentes. Nosotros que hemos recibido la unción del Santo, que hemos sido apartados para los usos del Señor, se requiere de nosotros que olamos bien espiritualmente. No que andamos en la carne, sino que como sacerdotes y reyes para el Señor, y a la vez como ofrenda encendida y real sacerdocio, vivamos justa, sabia y prudentemente en este tiempo, mostrando no solo que el Espíritu mora en nosotros, sino también que el Espíritu nos controla a nosotros. Y la semana que viene, con la ayuda del Señor, veremos el sellamiento del Espíritu. El morar del Espíritu Santo se representa como el sello de Dios en 3 pasajes en el Nuevo Testamento. Pero termino ahí la clase, no sé si hay alguna pregunta. Yo una observación, que hace poco estaba leyendo en el Evangelio de Juan, que hablaba del Espíritu Santo como ríos de agua viva. Sí. Y lo compara con el fuego, que también se compara con, bueno, llaman el fuego, ¿no? O sea, son contrarios, pero a la vez, ¿no? Ejemplifican al Espíritu Santo. Me parece curioso. Es tremendo, María. Además, es una respuesta apologética a la filosofía griega que hablaba de los elementos. No sé si habéis oído, en algunas películas hay por ahí, ¿no? El fuego, el aire, el agua y la tierra son 4, los 4 elementos. Pero el Espíritu de Dios es justamente una apología en contra de ello. El agua, el fuego, el Espíritu, y en este caso no es la tierra, es el aceite. Interesante eso.